Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor resucitado, nosotros como los peregrinos de Maús que iban a su pueblo todos desanimados y confusos, te pedimos también que nos acompañes en el camino, que nos explique las Escrituras, que nos des la clave para descubrir el sentido de las cosas que tú nos has revelado. Y también nosotros, como ellos, te decimos, quédate con nosotros, porque el día se acaba y la noche se viene encima. La noche de la duda, la noche de los problemas, la noche de las incertidumbres, pero contigo todo se aclara, todo se convierte en una bendición. Amén. Amén. Estamos pues dentro de esta parte tercera del catecismo, que es la vida en Cristo, que no es otra cosa que lo que llamamos la moral cristiana, el estilo de vida cristiano. Estamos viendo el sexto mandamiento, que se refiere a la castidad. Prescribe en un sentido positivo la castidad y prohíbe todas aquellas acciones, pensamientos y omisiones que se refieren a la castidad, que van contra la castidad. Un principio básico para entender el concepto que tiene la fe cristiana acerca de la sexualidad es que la sexualidad está al servicio del amor. Tiene que estar integrada en el amor. El hombre, el ser humano, quiere ser feliz y será feliz en la medida que esté integrado en sí mismo, que no haya divisiones en sí mismo, entre su alma y su cuerpo, entre su vida terrena y su vida futura, en tantas cosas que hay en el hombre que pueden dividirlo y meterlo en un conflicto. Y sabemos que el principio integrador de la persona es el amor. La definición más bella que se ha hecho acerca de Dios no son tantas elucubraciones de los teólogos que han dedicado libros enteros a decirnos quién es Dios, cómo es Dios, qué hace, qué dice Dios, sino una simple y sencilla frase de San Juan en su primera carta: Dios es amor. ¿Cuántas palabras tiene esa definición? 3. Y ahí dice todo. Y si esa definición de Dios, en cierto modo una definición, la unimos con aquella otra del Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, quiere decir que Dios hizo al hombre capaz de amar, como Dios es amor. El hombre es amor. Y sabemos que Dios es amor porque es relación, pero ¿cómo puede ser relación Dios si es un solo Dios? La revelación de Jesús nos hace ver que en Dios hay 3 personas divinas. Bueno, pues la relación entre esas 3 personas divinas es tan fuerte que es un amor infinito que hace o que revela que ese Dios es uno solo. Que el amor une. El hombre no puede ser amor si no tiene relación, si no hay relación en su vida, porque es salir de un yo hacia un tú y formar un nosotros. Es en esa comunidad de amor, por ejemplo, el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, donde el hombre realiza más perfectamente la imagen y semejanza que tiene con Dios, el amor. Y por lo tanto, nosotros, seres humanos que buscamos tanto la felicidad, que es el objeto central de nuestra búsqueda, todo lo que hacemos finalmente es para ser felices, para estar a gusto, para lograr
la satisfacción de nuestras necesidades físicas, espirituales, todo lo que hacemos finalmente tiende a querer ser felices. Pues esa felicidad no se alcanzará nunca sino en el amor, porque el amor es el que integra a la persona, el que la hace ser lo que debe ser. Y ahí vemos pues que la persona solo puede ser feliz en unión con las demás personas, en diferentes clases de unión: la unión del matrimonio, la unión de la familia, la unión de la amistad, la unión de la sociedad, etc. Pero siempre tejiendo relaciones de amor, de altruismo, de solidaridad, de búsqueda del bien de los demás. Eso es lo que hace la felicidad. Pues bien, ya me voy muy lejos con ese tema, pero aquí me detengo para decirles una cosa. El sexo, la sexualidad, solo tiene sentido integrada en esa perspectiva del amor. Cuando vimos la vez pasada las ofensas a la castidad, o sea, los desórdenes sexuales en la vida sexual, como son la lujuria, o deseo desordenado de placer genital, venéreo, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, la violación, etc. Fíjense bien, ¿por qué esas cosas son malas? ¿Por qué no pueden hacer feliz al hombre? Porque uno dice, ¿qué hay de amor en esas actividades, en esas actitudes? ¿Hay amor o no hay amor? ¿Se hacen por amor? Claro, hay un dicho que dice hacer el amor, pero no es más que un eufemismo para indicar únicamente la pura actividad sexual, física, genital. Eso no es amor. No puede ser amor el hacer el amor con una persona a la que al rato ya no le importa uno nada, y a lo mejor ni la vuelve a ver, ni se compromete con ella. Entonces eso no es hacer el amor ni vivir el amor. El amor es salir de sí mismo, buscar el bien de los demás, buscar que el otro crezca, que el otro sea feliz, y de una manera constante, no hacer nada que la haga infeliz. ¿Qué amor puede haber en la lujuria, en la masturbación, en la prostitución, en la pornografía? Hay un vacío de amor. Ahí al contrario, el hombre se busca, o la mujer, la persona se busca a sí misma, satisfacer un placer. El mismo placer que está unido, como les dije la vez pasada, a la actividad sexual, está al servicio del amor. Porque en la sexualidad el placer que se siente es ante todo buscar que la otra persona lo sienta, lo viva. Entonces, ese es el principio fundamental cristiano de la sexualidad. La sexualidad, el sexo, al servicio del amor, para vivir el amor, para integrarlo dentro del amor. Si no hay amor, lo que se dice verdaderamente amor, el sexo se pudre. El sexo es un agua contaminada, estancada, que daña, que perjudica, que destruye, que mata. En cambio, cuando en el sexo hay amor, pero amor verdadero, hace crecer, promueve, desarrolla a las personas, las hace felices. No podemos hablar de sexualidad sin hablar de un problema, digamos, concreto que hay en la sexualidad humana, que es la homosexualidad. Para no divagar mucho, voy a leer primero, tal cual como están los párrafos del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2357. Donde junta dos términos
que aparentemente son contradictorios, pero que a la luz de la fe no deben ser: homosexualidad y castidad. ¿Cómo se define la homosexualidad? La homosexualidad designa las relaciones, o más bien la inclinación o la atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Fíjense que no es nada más una atracción. Hay muchas clases de atracciones. Por ejemplo, la amistad es una atracción hacia una persona. La atracción que puede tener un alumno hacia su maestro, sea un superior que admira. La atracción que puede tener un joven hacia un deportista, un cantante, según sus gustos y inclinaciones. No, aquí tiene que estar presente el ingrediente sexual. O sea, es la inclinación de una persona hacia, la inclinación o la atracción sexual de una persona hacia, de una manera exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Reviste formas variadas, muy variadas a través de los siglos y las culturas. El origen psíquico de la homosexualidad permanece en gran medida inexplicado. Que si es aprendido, que si es genético, que si que... Obviamente, los movimientos que promueven y justifican la homosexualidad pues están muy interesados en considerarla como un asunto genético, o sea, se nace así, ¿verdad? Se nace así. No está demostrado, pero es un campo todavía abierto a la investigación. Pero aunque así fuera, no quiere decir que todo lo que traigamos de nacimiento sea bueno, o sea problema. Yo de nacimiento puedo traer una diabetes heredada de mis padres, o una inclinación al alcoholismo, ¿verdad? O qué sé yo, muchas cosas, un carácter demasiado fuerte. Y no porque lo traiga a nacimiento ya quiere decir que eso debo vivirlo hasta el tope. Al contrario, son retos que me van a hacer ver que tengo que encauzar eso dentro de esa armonía que dije antes, de la persona humana. En cuanto a la valoración moral de la homosexualidad, la Sagrada Escritura es muy clara. Es muy clara. Claro que estos movimientos pro homosexualidad pues tratan de explicar esa condena, por decir así con términos claros, de la homosexualidad en la Biblia, pues tratan de minimizarlos, explicarlos para que se diluyan. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis 19, aquel famoso pasaje de Sodoma y Gomorra. Lot vivía con su familia, con su mujer y sus 2 hijas en Sodoma, que desde entonces ha tomado un significado especial esa ciudad, pero era una ciudad como tal, Sodoma, así se llamaba. Llegaron 2 hombres a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta, a la entrada de la ciudad, y al verlos, él, movido por un interés de hospitalidad muy grande, se acercó a ellos, vio que eran forasteros y les dijo: señores, les ofrezco mi casa para que vengan a hospedarse en ella. Veo que son forasteros, aquí no hay hotel. No, nos vamos a quedar allí en la plaza, allí. No, de qué barbaridad. Era un insulto para él no aceptar su hospitalidad. Entonces ellos acceden, van a su casa. Cuando están en la casa, están cenando,
se juntan los hombres de Sodoma, no hay que pensar en una ciudad muy grande, pues sería cualquier pueblito, y le dicen estas palabras terribles. Preparó una comida cociendo unos panes enceños y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, que ahora tiene ya otro sentido esa palabra, ahí no era más que decir, pues como los chihuahuenses, pero eran los sodomitas, rodearon la casa desde los más jóvenes hasta los más viejos. Llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos, o sea, para que nos regodeemos con ellos. Lot salió y le suplicó que no, que qué barbaridad, que él los había hospedado, eso era contrario a la hospitalidad, y se atrevió, cosa que ahorita no entendemos, otra cosa monstruosa hizo Lot, de ofrecerles a sus hijas. Pero los otros no querían a las mujeres, querían a los hombres. Y allí es interesante el relato porque dice que al fin entraron, rompieron en la casa, y le dijeron: ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y forcejearon con él de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres huéspedes alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí, dentro de la casa, cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa les dejaron deslumbrados desde el chico hasta el grande, y mal se vieron para encontrar la entrada. Se quedaron todos encandilados. Es que eran unos ángeles que habían sido enviados por Dios para castigar a aquella ciudad. ¿Pero qué quiere decir castigar a aquella ciudad? Que aquella ciudad se había hecho ella misma merecedora de la destrucción por haber rebasado los límites de lo tolerable. Muchas veces cuando decimos Dios castiga, que efectivamente castiga, pero el castigo no es más que dejar Dios que las consecuencias de nuestros pecados obren en contra de nosotros, puesto que así las hemos llevado a cabo. Y ya sabemos lo demás, pues aquí llovió fuego y azufre sobre la ciudad, Lot se salvó y todo eso. Bueno, estamos en ahora Romanos 1, 24, 27. Aquí habla de los gentiles, de los paganos, que adoran a los árboles, a los animales, y dice: a pesar de todas las evidencias que en la naturaleza, en la revelación natural les ha puesto Dios, no quisieron entender que hay un creador, un Dios único, y se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Y aquí pensemos, por ejemplo, en nuestras grandes civilizaciones antiguas, de las cuales está rodeado Israel, como los egipcios, como los caldeos, babilonios, después los griegos, romanos. Pues sí, eran civilizaciones deslumbrantes que todavía hoy nos dejan pasmados por sus adelantos tecnológicos y artísticos, filosóficos, literarios, etc. Dice: se ofuscaron en sus razonamientos. O sea, esa capacidad de razonar no los llevó a comprender, sino que se ofuscaron y su corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. O sea, la idolatría. Idolatría de la más burda, en que adoraban a cosas, árboles, serpientes. Por eso Dios los entregó
Aquí también el que Dios los entregó hay que entenderlo como que Dios dejó que ellos recibieran las consecuencias de su propia maldad. Los entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales, que se refiere a relaciones sexuales obviamente, por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Son terribles estas palabras. Deberían de bastar para dejarnos clara la situación. Fíjense, en cuanto a esto, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío, lo voy a decir nada más y muy de pasada, este tipo de vida trae consecuencias físicas y psicológicas terribles, terribles, enfermedades, de destrozos de la persona. Eso es Romanos 1, 24, 27. 1 Corintios 6, 10. 6, 10. ¿Sí? ¿Me permite decir algo? Yo tengo un artículo tuyo muy interesante sobre eso, por si lo quieren ver en internet. Está muy interesante con la estadística de eso y muy bueno. Sí, sí, hay médicos muy importantes que han hecho un análisis. Pero tú lo que sí. Sí, bueno, si escribí ese artículo es que me basé en autoridades de esa clase. Dice 1 Corintios 6:10. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y lo dice, ustedes antes eran todo eso, o al menos algunas cosas de esas, ¿verdad? Cuando eran paganos. Pero ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ahora llevan una vida nueva, ya no tienen por qué entregarse a esos excesos propios de las inclinaciones, de los impulsos, de las pasiones. Finalmente, Timoteo 1:10. Timoteo 1:10 habla de la ley. Ya sabemos que la ley es buena con tal de que se le tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes. Claro, cuando se pone una ley, pues es porque hay que refrenar al que está haciendo al contrario. Para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos, perjuros. Es pesado eso de que la Santa Escritura ponga en un mismo paquete la homosexualidad con esas otras conductas criminales, ¿verdad? Terribles, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer una aclaración muy importante cuando toque esto. Bueno, aquí viene. La tradición de la Iglesia ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, por lo tanto también al amor procreador,
no proceden de una verdadera complementariedad efectiva y sexual. No pueden ser aprobados. Fíjense, los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. Claro, como la ley natural o la naturaleza contradice esas acciones, entonces se acude a un expediente demasiado fácil: negar la ley natural. Y la ley natural, que es una sola para todos los seres humanos, ahora hay muchas leyes naturales. Bueno, pues la ley natural es tuya, pero la mía no. Hace poco una consulta que se hizo a las escuelas, a los bachilleratos, etcétera, por parte de la Secretaría de Educación Pública, hablaba de las naturalezas humanas. Es la primera vez que yo escucho que haya más de una naturaleza humana. Nosotros sabemos que hay muchas razas humanas dentro de una naturaleza. Por eso precisamente se pueden unir sexualmente personas del mismo sexo de diferente raza, negros y blancos, amarillos, cobrizos, etcétera, y de todos modos son fecundos. Pero si se unen con alguien que es de otra naturaleza, pues no hay fecundidad allí. Contradice la naturaleza. Cierra el acto sexual al don de la vida. Claro que un acto sexual de una pareja heterosexual también puede estar cerrada a la vida, pero por voluntad de ellos, no intrínsecamente. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. O sea, aquí está diciendo que los dos sexos no nada más son formas de unirse sexualmente, sino una complementariedad que va más allá de lo sexual y de lo genital. Hay muchos elementos propios de la ser mujer y del ser varón que entre los dos se complementan. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia condena y qué es lo que la moral de la Iglesia condena? No es la homosexualidad. No es la homosexualidad. Si alguien es, bueno, pues ya lo es. Sin que sea una actitud consciente, libre, y para que haya pecado tiene que haber en primer lugar, un objeto que sea malo, o sea, la acción que sea mala, pero que sea consciente y que sea libre. Si alguien descubre que es homosexual, pues lo es y punto. Es parecido a que si alguien descubre que es alcohólico, ser alcohólico no es pecado. Pero si ese alcohólico le da rienda suelta a esa anomalía que tiene, porque no es normal que sea uno alcohólico, ¿verdad? Es decir, que tome sin control. Es normal no tomar, o tomarse una copita, una cerveza y ya me siento mareado, ya no voy a tomar. Un autocontrol. Pero tomar, o comer, sin control, sin freno. Entonces, el que es alcohólico debe, como dicen los AA, tengo que ser consciente de esa inclinación, de esa atracción que tengo al alcohol, y tengo que poner las precauciones necesarias para no tomar. Pues también el homosexual. Por eso dice aquí que el ser homosexual no es pecado. Y por eso dice también el catecismo que a una persona homosexual no se le debe tratar mal, despreciar, ofender. Porque la Iglesia no habla de homosexuales, habla de personas con inclinación homosexual, que es diferente. O sea, el acento se pone en el ser persona,
y son iguales a cualquier otra persona con la misma dignidad y merecen el mismo respeto. Nada de burlas, nada de palabritas hirientes. Pero si esas personas homosexuales le dan rienda a la hilacha, rienda suelta a la hilacha, o sea, realizan actos homosexuales de una manera promiscua y de una manera habitual, entonces eso sí es pecado, eso sí es pecado. Pero ¿cómo si yo tengo esa tendencia? Sí, pero no todas las tendencias son buenas, hay que refrenarlas, incluso negarlas. Es que yo soy muy corajudo, es que yo soy muy irascible y por lo tanto si insulto a todo mundo y lo cacheteo y no tengo ningún pecado porque así soy yo. No, bueno, unos tendremos que batallar para refrenar una cosa, otros otra. Todos tenemos algún problema. Nuestras naturalezas están dañadas, todas las de todos. A unos se nos pedirá abstinencia de unas cosas, a otros de otras. Sí. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice afeminados? No heredarán el reino de los cielos. ¿Qué diferencia hay? No sé, habría que ver los eruditos que vayan a los idiomas originales, pero en todo caso, para lo que aquí nos toca es hacer alarde de aquello. Un obispo holandés o belga, no me acuerdo, les decía a unos homosexuales: mire, ustedes no son homosexuales, ustedes son unos degenerados. Y se refería a todos esos que hacen marchas y que van ahí unos figurines rarísimos, ¿no?, haciendo alarde de su homosexualidad, con unos semidesnudos y invitando a la gente al orgullo gay, ¿verdad? Eso no es homosexualidad. Hay muchos homosexuales que son personas muy, muy dignas, muy respetables y que no hacen alarde de aquella inclinación que tienen. Es como hacer alarde de otro problema que yo traiga, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, tal vez aquí afeminados y homosexuales vendrían a ponerse en el mismo plano, aunque realmente no es lo mismo. No todos los homosexuales son afeminados, ni todos los afeminados son homosexuales. Sabemos eso. Esa expresión de ese obispo me parece muy, muy justa, porque ahora que se habla tanto del matrimonio homosexual, hay muchos homosexuales que han dicho: yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy homosexual, pero no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual o con la adopción de niños por parejas homosexuales. Son gente que comprende que él tiene un problema y que no va a vivir de acuerdo con ese problema, no lo va a hacer un estilo de vida. Y esto nos trae a la memoria lo que ya les decía la vez pasada, que en 1973 la APA, la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, retiró de la lista de problemas psicológicos la homosexualidad, y con eso la declaró una actividad o una situación normal, de manera que cualquier acto que responda a esa tendencia es normal y no anormal, como se consideraba antes. Pero la historia de esa eliminación de la homosexualidad de la lista de problemas psiquiátricos es muy tormentosa. Existe la historia muy clara de que hubo una presión terrible y una manipulación sobre los dirigentes de la APA para que finalmente
en contra de sus mismas ideas, en contra de sus mismas convicciones científicas, declararan que la homosexualidad es normal y no es ningún problema de tipo psiquiátrico. Al grado de que hoy los movimientos de orientación homosexual están buscando, y lo han logrado en muchos lugares, penalizar todo tratamiento psiquiátrico o psicológico que lleve a que trate de cambiar la orientación sexual. Desde luego que lo que los enoja es que se apliquen esas técnicas psiquiátricas o psicológicas a un homosexual para que deje de ser homosexual. Pero no lo contrario, no se van a enojar si alguien que es heterosexual, por alguna ocurrencia que tenga, no sé por qué, quiera que le apliquen unas terapias para hacerse homosexual. Ahí no diría nada. Será porque a nadie se le ha ocurrido pedir ese tratamiento, ¿verdad? Y solamente, pero aunque la persona homosexual la pida por sí misma, quiera, sienta que aquel es un problema en su vida y quiera cambiar, aquí prescindo de si se puede o no se puede cambiar, pero tiene el derecho de hacer la lucha para cambiar, no se les permite. Y se penaliza al médico, al psiquiatra, al psicólogo que se atreva a emplear una terapia para cambiar su orientación de homosexual a heterosexual. Entonces, esto va llevando a una especie de dictadura, de manera que nadie puede ya oponerse a ese estilo de vida homosexual. Allí la libertad de expresión se acabó. Si una persona escribe contra ello en ciertos países, se le echan encima legalmente. Si un sacerdote en el púlpito habla en contra de esto, de esa tendencia, o hablando así en términos del catecismo y de otros documentos de la Iglesia, le cae, lo penaliza. Si una persona, como sucedió hace poco, contrató un salón para una boda gay y los dueños no quisieron rentársela, lo multaron, y así se va haciendo una situación de dictadura prácticamente, cuando cada quien tiene derecho de rentar o no rentar. Fíjense cómo dice aquí el catecismo, cuando dice deben ser tratados con respeto. Claro que deben ser tratados con respeto, compasión y delicadeza. Ellos dirían, no me trate con compasión si yo no estoy enfermo. Bueno, el catecismo ya está suponiendo que sí es una anomalía. Pero dice, se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. O sea, no hay que discriminarlos, pero añade discriminación injusta. ¿Qué quiere decir? Que puede haber una discriminación justa respecto a los homosexuales. Por ejemplo, si en un jardín de niños o en una escuela primaria de niños, la directiva de la escuela no quiere contratar para profesor o para profesor de educación física, por ejemplo, a una persona claramente homosexual, pues es una discriminación, sí, pero es justa. Hay muchas discriminaciones justas. Si yo, que no sé ni siquiera solfear,
voy con la orquesta sinfónica de la universidad y quiero entrar allí cuando no sé tocar ni la puerta. Y me discriminan, me dicen, no, pues usted no puede. Y yo los demando. Es que no me rechazaron porque no. Incluso aunque yo haya estudiado mucha música y comienzo ahí a rechinar con el violín, pues los pobres se asustan. No, usted no está aprobado. Me discriminan. Pero es una discriminación justa. O en una escuela católica, para la clase de catecismo, va un testigo de Jehová y que dice, yo quiero ese trabajo que usted es testigo de Jehová, no podemos emplear. Es una discriminación justa. Y cambiemos también, si yo católico voy a una escuela protestante y les digo que quiero dar la clase de religión, pues tengo el derecho a decir, oiga, usted es un cura católico, pues ¿cómo va a dar clase de religión a nuestros niños protestantes? Hay discriminaciones justas. Por eso dice aquí, hay que evitar respecto a las personas con tendencia homosexual toda discriminación injusta. Y dice algo más hermoso. Estas personas, yo diría como cualquier otro, están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianos, a unirse al sacrificio de la cruz del Señor, a unir sus dificultades a la cruz de Cristo. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes del dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración, de la gracia sacramental, y pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. En otras palabras, pueden ser santos. ¿Ustedes creen que entre tantos miles de santos católicos que hay canonizados no haya más de un homosexual? Pues claro que tiene que haber. Pero ¿qué pasa? Fue homosexual toda su vida hasta que se murió, pero estaba tan compenetrado en la gracia de Dios, respondiendo cada vez más a esa gracia de Dios, que logró llevar una vida casta, que sublimó esa tendencia y le ofreció a Dios el sacrificio de su situación y nunca se entregó a los excesos propios de esa inclinación. Es cierto que la homosexualidad, entendida como perturbación psicológica, como anomalía psicológica, incluye en cierto modo una mayor obsesión hacia lo sexual, pero no es invencible. ¿Será que le cuesta más trabajo que a un heterosexual ser casto? Tal vez, no sé. Y lo digo esto basado precisamente en esas estadísticas a las que se refiere Chepina, que los estudios han demostrado que la infidelidad o la promiscuidad entre personas homosexuales es mayor que entre heterosexuales. Claro que puede haber heterosexuales obsesionados por el sexo, claro que los hay, viciados hasta el colmo, y no necesariamente con relaciones homosexuales, sino heterosexuales. Hombres que anden buscando continuamente a la mujer nomás para eso, o mujeres. Sí, pero según esos estudios, esas personas en su conjunto están más expuestas a quebrantar la fidelidad o la abstinencia sexual. Sin embargo, eso no quiere decir más que tienen que luchar más. Todos tenemos que luchar contra un vicio, contra una inclinación, contra un defecto, contra una anomalía, incluso genética, que nos dificulta seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, afectada por el pecado original, está
dañada, está pues deteriorada. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Si ser santo fuera fácil, pues todos seríamos santos. ¿Y por qué no lo somos todos? Porque es muy difícil. Para los homosexuales, no para todos. No, pero así para... ¿Sí? Bueno, así como está, como entiendo que te he explicado por la homosexualidad, pues se aplica como usted lo dijo, se aplica como usted lo A ver, dijo. sube un poquito la voz. Se aplica como usted lo dijo también esas observaciones a cualquier otra tendencia de camino. Sí, porque la hacemos con tendencias de camino. A la mentira, al orgullo, a la vanidad, ¿sí? Y a otras perversiones sexuales. Y otra, que los sacerdotes y las religiosas necesitan doble gracia cuando se entregan a eso, porque conviven, ¿sí? Con gente de su misma, no sé, doble gracia, porque es muy difícil estar sin contacto. Ya imagino yo en contacto siempre con mujeres, ¿verdad? Que le gustan a uno. Es muy difícil no estar viendo, no estar con cierta tentación. Entonces, doble gracia que quieren esos sacerdotes con esa tendencia a otra vez. ¿Sí? El impulso sexual es natural y es muy fuerte. Pero el hecho de que haya personas que no lo ejerciten y que lo sublimen hacia otras actividades de servicio y de adoración a Dios y de entrega a Dios, incluso de entrega a la ciencia, porque hay gente que se enfrasca de tal manera en la investigación científica que se olvida de casarse, y si se casa se olvida de la esposa y de los hijos. Entonces no debería de haberse casado porque está casado con la ciencia. Y aunque pueda haber muchos sacerdotes que fallen en esa entrega, en esa promesa de celibato que hicieron, no se puede generalizar. La mayor parte no es así. O si habrá alguna caída, se levantan y vamos adelante y enseguida adelante pues santificándose. Pero el hecho es que sí, efectivamente, viven una vida casta y una vida célibe, o sea que no ejercitan, no viven su sexualidad. Y eso no les causa ningún problema psicológico, psiquiátrico, si es que lo asumen bien, ¿verdad? Claro, si están forzados, si no quieren y no tienen vocación, pues sí a lo mejor le causa un problema, ¿verdad? Pero normalmente no es así. Normalmente no es así, como ustedes conocen a tantos sacerdotes, a tantas religiosas, que no vamos a pensar, no, pues quién sabe, no sabe nada, pero quién sabe qué hará allá en la noche. No, pues tampoco. Si no me consta, pues no. Y aparte yo creo que por toda la disciplina que existe y se nota en la limpieza, en la organización, en el cuidado de mobiliario, de la disciplina de las partes del plano, de la limpieza y todo eso. Y la oración y los sacramentos y la relación con Cristo, claro, todo eso le ayuda, la gracia le ayuda para cumplir con aquel propósito que se hizo, o los votos religiosos. Bueno, si eso es posible, ¿por qué no va a ser posible para un homosexual? El homosexual podría decir, no, es que no es justo que yo no me pueda casar, y como no me puedo casar con una mujer, me voy a casar con un hombre, si es hombre, o con una persona del mismo sexo. Sí, pero yo diría que tantas personas, aunque el matrimonio es un derecho para todos, no es una obligación ni es un derecho absoluto. Ustedes saben que hay tantas personas que no debieran casarse, y no me refiero a homosexuales. ¿Por qué? Porque en su matrimonio es un verdadero desastre.
son un huracán destructor. No es bien de verse casado, pero se casan porque hay que casarse, ¿no? Como dice aquí, y esto es un lenguaje desconocido para el mundo actual, mucho más que antes. Están llamados a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Pero lo mismo es el alcohólico, lo mismo es tantas personas que tienen una tendencia destructiva o anómala. Pues sí. Están llamados a unir su sacrificio. Están llamados, es un sacrificio, ¿verdad? Están llamados a unirse ese sacrificio a la cruz de Cristo para hacer que ese sacrificio sea fecundo en favor de ellos y en favor de la comunidad. No hay que singularizar excesivamente el problema de la homosexualidad como si fuera lo único que hay. Todos, de alguna manera o de otra, en poquita escala o en alta escala y algunos en mucha escala, tenemos un problema que nos hace desviarnos de una conducta normal. Bueno, pues todos tenemos que dominarnos, que ofrecer ese sacrificio, que emprender una lucha ascética. La ascesis quiere decir un autodominio, ¿verdad? Y confiar en la misericordia de Dios. Por eso les digo que no dudo que muchos de los santos que la Iglesia Católica, o muchos o pocos, no sé, que ha canonizado, hayan sido homosexuales. Pero supieron mantener bajo control esa condición, como los hay de hecho vivos aquí en la tierra, personas homosexuales que no se entregan a esa actividad y no hacen promoción y no forman clubes para eso, etc. Simplemente llevan aquella situación con mucha dignidad. Unido a esto, pues está el problema que el catecismo no trata, porque es un problema que, aunque ha existido siempre y ya desde muchos años sobre todo se ha hecho intenso, no tiene la beligerancia que tiene en estos momentos de la historia de la humanidad, la ideología de género, que viene a ser un intento de justificación científica de la homosexualidad, y consiste, como ustedes saben, en que disocia la sexualidad del género. Tradicionalmente, en todas las sociedades, el género, el cuerpo masculino corresponde al sexo, al género masculino. El cuerpo femenino, con todas sus funciones propias, corresponde al género femenino. Pues dicen, no, alguien puede tener un cuerpo masculino y un género femenino. Efectivamente, esa es la homosexualidad, pero dicen, eso depende de la libre elección de quien sea. Incluso lo promueven de tal manera que están tratando ya de que a los niños no se les trate como niños o niñas, a las niñas, sino que se les deje que ellos vayan creciendo y que escojan el género que quieran, prescindiendo del cuerpo o del sexo que biológicamente y anatómicamente tenga. Pero eso está muy, ¿cómo se llama? Peligroso, ¿no? De que haya más homosexuales o que
se descubran pues ellos mismos. Sí, es como una campaña, es como una promoción, ¿verdad? Una promoción de que y ya no se habla de sexo masculino, de género femenino, sino ya se habla hasta de 30 géneros. ¿30 qué? Géneros, ¿Qué es de todas eso? clases, sí. Estuvo un sobrinito mío en el hospital infantil, lo operaron, y en el papel donde dice que la tiene el otro plano, en el otro silla, que se llama así esa, y luego dice género, femenino, masculino, indefinido. Ujú, sí, Ya en el cartelón ahí en el hospital, sí, yo me sí. quedé así Y en ciertos lugares nórdicos, países nórdicos, se prohíbe ya que al niño desde pequeñito pues lo orienten hacia la identidad de su propio sexo, por ejemplo, con el color azul para los niños, con el color rosa para las niñas, con los juguetes masculinos para los niños y juguetes femeninos con muñecas para las niñas. No, eso no. Ahí que jueguen cada quien como quiera, con lo que quiera. Claro, el niño que todavía no está definido, que todavía no tiene clara su identidad y que hay que ayudarle a asumir la identidad que le corresponde, se puede desviar fácilmente. Sí se puede desviar, porque hay un momento en que es cierto, prescindiendo del sexo que se tenga, la correspondencia psicológica con ese sexo todavía no se ha consolidado, que eso es precisamente lo que es la homosexualidad, una no correspondencia psicológica como yo me percibo con respecto a mi cuerpo. Entonces hay que ayudar, y por eso las sociedades de siempre a los niños los tratan de una manera y a las niñas de otra para que se desarrollen como niños o como niñas. Pero hay casos de abuso tan extremo de padres que querían una niña, que al niño desde chiquito lo visten de niña. Yo tengo un compadre que gracias a Dios hace muchos años que no los veo. No está compadre. Tiene puros hombres, 5, 6, 7, no sé cuántos. Y al más chiquito, un muchachito muy bonito muchacho, guapo el chavalito. Lo vestía mi comadre de mujer, le ponía pantaletitas, su vestidito. Bueno, una niña, el pelo largo. Es más, lo sentaba a hacer pipí sentado, no como hombre, así. Y yo metiéndome un día, no me importa, dije, oye, comadre, pues este niño me lo vas a voltear el calcetín. Claro que es un crimen. Sí, es un crimen. No, pero es que se ve que bonita y que quién sabe qué tal. Porque quería tener una niña. Pero oiga, eso es Sí, tarda y a más. fuerza quería forzarla a cosas, y claro, es muy probable que ese niño pues creciera como homosexual, porque lo indujeron hacia eso. Casi siempre la homosexualidad, sin meterme en discusiones esas, como les digo, de dónde se origina, cómo se origina, pero en muchísimos casos es por una intervención equivocada en la niñez, ya sea un abuso sexual, ¿verdad? Que es muy frecuente eso en las familias, muy frecuente, del tío, del primo que visitó la familia, que no sé qué. Entonces se plasma aquella situación en la psique del niño y lo desvía hacia otra identidad sexual. Pero esa discordancia entre la identidad propia de la naturaleza sexual y la que alguien tiene, eso es un rompimiento interno que hace sufrir a las personas, las hace sufrir. De eso casi no se dice nada, pero es un sufrimiento. Y no solamente es sufrimiento porque la sociedad lo rechace o que lo hostigue, que ya ni siquiera se hace eso, y menos en otras partes, sino de él,
esa persona se siente interiormente con una especie de rompimiento entre lo que es y lo que quiere ser. Punto. Nos vemos la próxima semana.